Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando de Vida y Muerte, el libro que sacó la escritora Stephenie Meyer, en honor al 10º aniversario de Crepúsculo. En este video voy a contar un poco lo que pasa en el libro y las diferencias que hay con la historia original. Si ya leíste el libro, te invito a dejar un comentario contando tu opinión sobre la historia. Ahora sí, empecemos. Básicamente, si leyeron el libro van a saber esto, pero quiero aclararlo porque sé que muchas personas no lo leyeron o no están interesados en leer los libros. La historia se desarrolla en un universo paralelo en donde los personajes cambian de género, nombres y roles. Sigue esencialmente la misma trama que Crepúsculo, con los ajustes necesarios, es decir, en el diálogo, trasfondos y personalidades de los personajes para acomodar los roles de géneros cambiados. La escritora decidió sacar esta versión para demostrar que no siempre tiene que ser una damisela en apuros y por las razones anteriormente nombradas, ya que en su momento fue muy criticada y por esto realizó varios cambios. A pesar de que hay algunas diferencias bastante interesantes en esta historia, lo más destacable es que es un final completamente diferente. Y estas diferencias que existen cambian completamente la historia a futuro. Si no leyeron el libro, les recomiendo que si lo hacen, traten de separar un poco la historia original con esta versión. La idea es ver otra perspectiva de la historia y conocer a estos personajes. El libro sigue a un chico llamado Beaufort Swan de 17 años, que se muda a Forks para pasar el resto de sus días de secundaria junto a su padre Charlie Swan. En su primer día en la secundaria conoce a Edith Cullen, una vampiresa que está frustrada porque no puede leer su mente. Automáticamente Beau queda completamente hipnotizado por la belleza de Edith y siente mucha curiosidad por ella. Básicamente pasa lo mismo que en la historia original. Edith intenta alejarse de Beau porque su aroma es muy atractivo para ella y quiere matarlo para beber su sangre, así que decide alejarse por un tiempo, pero no lo logra y se acerca nuevamente a él. Con el tiempo, Edith logra dejar un poco su obsesión y ambos se enamoran. Durante un viaje a la Push, Julie Black le cuenta a Beau un par de leyendas locales y descubre que aunque la familia Cullen solo vivió en Forks durante 2 años, nunca fueron realmente aceptados por la gente del pueblo. Julie menciona a los Cullen y dice que la mayoría de la reserva cree que son vampiros, aunque ella no cree realmente en esto. Más tarde, durante un viaje a Port Angeles, Edith lo rescata de nuevo, esta vez de una banda que intenta matarlo. Beau le pregunta si lo que Julie dijo sobre su familia es cierto. Entonces Edith admite que ella y su familia son vampiros, pero dice que su familia y ella solo beben sangre de animales para evitar convertirse en monstruos, a diferencia de otros vampiros. La relación de Edith y Beau crece con el tiempo y se enamoran apasionadamente. Su principal problema es que para Edith el olor de Beau es 100 veces más potente que el de cualquier otro humano, lo que hace que Edith se esfuerce por resistir su deseo de matarlo. Sin embargo, a pesar de esto, logran permanecer juntos de forma segura durante un tiempo. El estado aparentemente perfecto de su relación se convierte en caos cuando otro clan de vampiros llega a Forks. Jazz, una rastreadora sádica, se obsesiona con Beau y quiere matarlo. A partir de este momento, Victor ayuda a Jazz a encontrar a Beau y la familia Cullen trata de protegerlo, pero Jazz engaña a Beau diciendo que tiene a su madre en un estudio de ballet, tal cual pasa en la historia original. Ahora es donde la historia cambia, ya que Jazz muerde a Beau y la familia Cullen llega tarde y el veneno se expandió por todo el cuerpo de Beau, logrando que se convierta en vampiro. En la versión original vemos que Edward logró salvar a Bella y continuó siendo humana un tiempo más. En cambio, en esta versión, Beau fue convertido por Jazz. Si se preguntan qué pasó con Jazz, ella fue destruida por los Cullen y Victor escapó. En cambio, Lauren quiso alejarse de ellos para evitar problemas y se unió al clan de Nali. Después de la transformación de Beau, los Cullen se enfrentan a los Cullen, creyendo que eran los responsables del asesinato de Beau. Los Cullen, para demostrar que son inocentes, tienen que hablar con la jefa, Bonnie Black, y cuando le explican, todos comprenden lo sucedido.
Bow sorprendió a todos después de que pudo mantener el control de sí mismo cuando estuvo cerca de Bonnie Black. Luego de esto se realiza el funeral y deciden fingir la muerte de Bow, y todo esto destruye completamente a Charlie. Durante el funeral, Charlie lucha por mantener la calma a pesar de su gran tristeza. Bow asiste a su funeral y ve todo desde lejos, sintiéndose muy mal por su familia. Pero a pesar de todo esto, él sabe que es lo mejor. Después de esto le pide a Bonnie Black, la mejor amiga de la infancia de Charlie, que lo cuide. Además, le pregunta si Julie sabe lo que realmente pasó, y Bonnie le responde que le contará todo cuando experimente la transformación, ya que Julie tiene el gen de cambiaformas, pero todavía no los ha activado. Cuando Bow estaba transformándose en vampiro, Edith había asumido de que Bow la odiaría y la dejaría, pero para su sorpresa, él lo ve como una oportunidad para estar con ella para siempre. A pesar de esto, Bow se siente un poco arrepentido porque nunca más puede ver a sus padres y debe fingir su muerte para protegerlos. A pesar de esto, Bow le propone matrimonio a Edith y ambos viven para siempre. Ahora, hablando un poco de esta versión, si bien la historia es igual a la original, la personalidad de los personajes es un poco diferente y estos detalles finales cambian completamente la historia. Este final me pareció muy triste, ya que el protagonista tuvo que dejar atrás a toda su familia, algo que en la historia original no pasó, ya que Bella tuvo la oportunidad de seguir viendo a su padre. Siento que este final es más realista y cambia completamente la historia. Si pensamos bien, Bow y Edith jamás van a tener una hija, porque Edith es una vampiresa y las mujeres vampiros no pueden quedar embarazadas. Esto significa que jamás se tuvieron que enfrentar a los Volturi por supuestamente crear a una niña inmortal. Y todo lo que pasó en Luna Nueva y Eclipse jamás iba a pasar en esta versión, ya que toda esta problemática de que Bow fuera un humano y esté en peligro quedó atrás. Lo único que creo que podría pasar es que Victor vuelva y se quiera vengar de la muerte de Jazz, pero lo dudo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les pareció esta versión? Los invito a dejar un comentario. Les recomiendo un poco leer este libro si quieren saber qué hubiera pasado si Bella se hubiera convertido en vampiro. La verdad que el final me gustó mucho. Esto divide mucho a las personas porque obviamente a algunos les puede gustar y a otras personas no. Por eso me gustaría saber qué piensan en los comentarios. Obviamente no quiero comentar tanto el libro porque quiero que ustedes lo lean y más adelante voy a hacer un video hablando a más detalle del libro. La verdad que me parece un libro bastante interesante. Les recuerdo que ya hice varios videos de la saga, en la descripción les dejo el link para que puedan verlos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.